bienvenido a una nueva emisión de Vive tus Derechos, un programa educativo e informativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la coordinación de medios del Vicariato y a la dirección general de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 33 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. En los próximos minutos los estaremos acompañando desde los controles Jesús Pantoja y quien les habla, Héctor Escandel. Bien, a las 11:10 vamos a dar inicio a nuestra sección de efemérides, de recordar, de poner en juego la memoria, para rescatar de esa memoria algunos hechos interesantes que ocurrieron en años anteriores, en estos días que van desde hoy 10 hasta el próximo miércoles 16. Para el día de hoy, jueves 10, conmemoramos el Día Internacional de la Homeopatía, una terapia alternativa, ¿verdad?, a la salud, de la que hablamos la semana pasada. Va a ser también hoy el Día del Investigador Científico, el Día del Asistente Dental y el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, y ese va a ser el tema central del programa de hoy. Un 10 o el 10 de abril, pero del año 1847, nace Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer fue un empresario en el área de la prensa escrita. Hay un premio internacional que lleva su nombre y es interesante cuando revisamos su biografía entender que Pulitzer hizo mucho énfasis en lo que hoy llamamos prensa amarillista, ¿no?, la prensa sensacionalista. Pero bueno, ahí está, recordado por eso. En 1883, el 10 de abril, se crea la Academia Venezolana de la Lengua, una institución fundamental para entendernos. La lengua viene siendo víctima de muchas cosas, sobre todo de la reducción sustancial en el vocabulario de muchísima gente. Y en 1929, fallece Lisandro Alvarado. Lisandro Alvarado es reconocido como uno de los sabios fundamentales venezolanos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entre las muchas áreas que fueron de su interés, pues una de ellas, la lingüística, tiene un rol fundamental. De alguna manera puede entenderse a Lisandro Alvarado como un precursor en ese proceso, en ese movimiento de rescate, de valoración de los idiomas indígenas. Mañana, viernes 11, se conmemora el Día Mundial contra el Mal de Parkinson, una enfermedad relativamente reciente. Muchos la orientan, la suponen, especulan en torno a su vinculación con la dieta moderna, ¿verdad? El resultado de esa dieta industrializada que nos hemos venido tragando por las últimas décadas. El 11 de abril, pero de 1959, se funda la Organización Internacional del Trabajo, una institución innovadora en su momento, en procura de la justicia social, de mejorar las condiciones de trabajo de las grandes mayorías de la población mundial. Es una instancia que persigue reunir en un solo foro a gobiernos, empleadores y empleados en la procura, en la búsqueda de políticas de protección y de estímulo al trabajo. En el año 2012, el 11 de abril, se produce el llamado golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías. Ese
hecho se va a prolongar en los siguientes días hasta la restitución en la presidencia de la República del presidente Chávez. El día sábado 12 se conmemora el Día Internacional contra la Contaminación Acústica, un problema de salud pública que ha venido siendo investigado con profundidad, que está generando impactos muy severos en la salud de muchísimas personas, probablemente de manera no consciente, cuando se exponen a ruidos, a altos decibeles, y lamentablemente vemos como la conciencia social pues no parece estar al tanto del riesgo a la salud que ello implica. Y vemos como en las calles, en cualquier espacio donde vamos, pues frecuentemente el ruido es el dominante, ¿no? Va a ser también el Día Mundial de la Reducción de los Gastos Militares. La reducción de los gastos militares. Son enormes cantidades de dinero que se destinan a la adquisición de armamento, por ejemplo, que mantienen una industria de las armas que a su vez soporta conflictos, violencia, guerras. Y bueno, desde el punto de vista de la razón, de la ética, de la moral, sería como interesante pensar en que mucho de ese gasto militar pudiera ser utilizado para otros objetivos con mayor impacto positivo para la sociedad. Va a ser el Día Internacional de los Niños de la Calle, un fenómeno que no logramos erradicar, que se repite, que está vinculado, por supuesto, a una economía que no piensa mucho en ellos, una economía que tiene otros horizontes, otras metas, pero que constituye un problema social gigantesco que debe ser abordado con mucha eficiencia. Va a ser el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y además el Día del Obstetra, ese que se ocupa de traer al mundo a los niños, precisamente. Y algunos de ellos, pues, lamentablemente terminan convirtiéndose en esa categoría, ingresando a esa categoría de niños de la calle. En 1861, el 12 de abril, se inicia la Guerra de Secesión en Estados Unidos, una guerra que tuvo múltiples causas, pero que digamos que la abanderada, o al menos la más publicitada, tiene que ver con la esclavitud, ¿verdad? Unos querían mantener la esclavitud y otros, al menos discursivamente, querían eliminarla. Al final ganaron los del norte, los que mantenían esa posición de eliminar la esclavitud, pero la esclavitud continuó prolongándose y nos persigue día a día. Perdón. En 1875 se reporta el descubrimiento del primer yacimiento petrolero en Venezuela. 1875, hace 150 años de eso. Obviamente puede ser interpretado como una bendición, pero también como casi que lo contrario, en la medida en que ha restringido el acostumbrarnos a una renta petrolera las posibilidades de desarrollar, de avanzar en otras áreas económicas, sociales distintas. En el año 1935, Jonas Salk anuncia la vacuna contra la poliomielitis, una enfermedad que afectaba a muchísimos niños en el mundo. Esa vacuna, muy efectiva, logró controlar y prácticamente erradicar esta dolencia. El autor, Salk, liberó la patente para ponerla a disposición de todos, lo cual lo enaltece, ¿no? Y en el año 1961, Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convierte en la primera persona en viajar al espacio exterior, abriendo esa puerta, esa ventana para todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 50 años
en procura del mayor conocimiento del espacio exterior. El día domingo 13 va a ser el Día Internacional del Beso, vaya practicando. Y el Día de la Conciencia contra la Sarcoidosis, otra dolencia que afecta a muchísima gente. Además va a ser el Día de las Buenas Acciones y en el marco de las festividades de la iglesia, el Domingo de Ramos, donde se celebra la entrada de Jesucristo a Jerusalén, el inicio prácticamente de la Semana Santa. En 1808, el 13 de abril, nace Antonio Meucci. Y nos preguntaremos quién es Antonio Meucci. Pues Antonio Meucci es reconocido tardíamente, pero al final reconocido como el inventor del teléfono, ese aparatico que acompaña a todo el mundo cada día con más fuerza, con más intensidad, el teléfono, que ha derivado de aquella cajota grande hasta el teléfono móvil, ¿verdad? Entonces, gracias a él o por culpa de él, tenemos ese aparato en nuestra realidad social. El lunes 14 va a ser el Día Mundial de la Lucha contra el Chagas, otra dolencia un poco más limitada en términos geográficos, pero que también afectaba a muchísima gente, por la cual se han hecho enormes campañas de control y que han sido relativamente exitosas. En algunos momentos hay como un repunte, pero el avance de la ciencia ha logrado disminuir las incidencias negativas de esta enfermedad. Además, el lunes 14 va a ser el Día de las Américas, o sea que va a ser nuestro día, los que vivimos en el continente americano. En 1976, hace ya 49 años, o va a ser 49 años, el gobierno nacional crea el Parque Nacional Terepaima, uno más del sistema de áreas protegidas que caracterizó a Venezuela durante algunas décadas y que, como todo el resto de las figuras de administración especial, están siendo amenazadas por actividades no en el tono del nivel de conservación que ameritan estos espacios. En el año 2003, el 14 de abril, se anuncia que se ha completado el mapa del genoma humano. La ciencia, el avance de la ciencia permite entonces construir ese mapa del genoma humano, y esa es la base de muchísimos de los avances que han venido sucediendo en los últimos años. El día martes 15 va a ser el Día Mundial del Arte. Todos somos de alguna manera artistas. Vivir es un arte, sobrevivir es un arte mayor. Y va a ser también el Día Mundial del Ciclista, nuestro reconocimiento a los muchos ciclistas que hay en Amazonas, en el mundo, pero aquí en particular. En 1452, el 15 de abril, se dice que nace Leonardo da Vinci, uno de los seres humanos más reconocidos a nivel planetario, uno de esos genios que ocurren muy de vez en cuando y al que no hemos terminado todavía de comprender. En 1865 fallece Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es precisamente uno de los promotores del surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo comprendemos hoy, un partícipe de esa guerra de secesión que anunciamos antes. Está en el bando ganador y una de sus primeras acciones fue abolir, al menos por decreto, la esclavitud. En 1946 se funda en Caracas el Colegio de Arquitectos. Vaya para ellos nuestro reconocimiento. Y el próximo miércoles 16 va a ser el Día contra la Esclavitud Infantil y el Día Mundial del Emprendimiento. En 1834, el 16 de abril, se decreta, en el marco del gobierno de José Antonio Páez, las fechas del 19 de abril y del 5 de julio como fiestas nacionales.
y así perduran. Y en 1889 nace Charles Chaplin, un humorista, un hombre de cine, pero también un filósofo de la vida que deberíamos también reinterpretar o interpretar apropiadamente para comprender muchas de las cosas que nos están ocurriendo el día de hoy. Y durante toda esta semana, desde el domingo hasta el otro domingo, pues estamos celebrando la Semana Santa. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Bien, a las 11:25 iniciamos nuestro repaso a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo venimos haciendo semana a semana. Estamos en el capítulo cuarto, que habla del poder ciudadano, y nos toca leer el artículo 278 con la intención de que todos y todas, si eso es correcto, estemos al tanto de cuál es ese contenido constitucional y seamos capaces de defenderlo, difundirlo, ¿verdad? El artículo dice así: el Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos humanos. Contenido muy ambicioso, pero demasiado significativo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Ponte al día y vive tus derechos. En nuestra sección de reflexiones sobre derechos humanos y en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, pues queríamos un poco conversar en torno a la ciencia como derecho humano. Y para ello la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación, pues tiene algo que decir, como de hecho lo ha hecho en los últimos años. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 49, en su artículo 27, se hace mención específica al derecho al conocimiento, ¿verdad? Al derecho al acceso a la ciencia. Y supone que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. Eso es muy importante. Tiene derecho al conocimiento y a la protección de sus intereses ante los efectos de ese conocimiento que se va generando. Se entiende que el conocimiento es un bien social, un bien colectivo que es estratégico para garantizar los derechos humanos, pero sobre todo para garantizar esa utopía del buen vivir para todos, ¿verdad? En la medida en que el conocimiento, la ciencia, la tecnología se fortalezcan, se consoliden como en su entendimiento, en su comprensión como bienes sociales, en esa medida pues se contribuye al desarrollo de las personas, se permite, se facilita que estas personas pues puedan promover su identidad, desarrollar su identidad, facilita la socialización. Y bueno, ahí entramos en un factor que es el que queremos llamar a la reflexión. Tiene que ver con el contenido ético de la ciencia que se hace. ¿Para quién se investiga? ¿Para qué se investiga? ¿Quién realmente se beneficia del avance científico? No hay una fórmula única, ¿verdad? No tenemos una certeza absoluta. Pero entendiendo que es una corresponsabilidad desde el Estado, desde la sociedad organizada en sus múltiples instituciones y desde los individuos, pues
ese factor ético, a nuestro entender, debe ser privilegiado, ¿verdad? Los beneficios de la ciencia deben estar los beneficios potenciales de la ciencia a la vida humana, a la calidad de vida humana, deben estar por encima de cualquier interés parcial, sea económico, sea político, sea de cualquier otra naturaleza, distinta al bienestar común. Y es sobre eso que los invitamos a reflexionar. Pensar en el rol de la ciencia, de las contribuciones que la ciencia viene generando y cómo ellas acceden a las personas, a las sociedades. Y continuando en nuestra atención a la ciencia y la tecnología como eje conductor del programa, en nuestra sección de ecología integral, pues un poco en la onda de la invitación a la reflexión, queríamos conversar en torno a lo que está sucediendo en torno al conocimiento científico en estos momentos. Uno ve con preocupación que en muchos casos el conocimiento científico es desplazado, es subordinado por otros intereses. Intereses de grupos, intereses políticos, intereses económicos. Todavía, a pesar de la evidencia acumulada por la ciencia, hay quien se encarga de tratar de no reconocer y de hacer que los demás no reconozcan el cambio climático como el problema grave que realmente es. Pero no solamente es el cambio climático, se trata, por ejemplo, de la información científica que nos ha permitido en algún momento histórico decidir en torno a la conservación de determinados ecosistemas estratégicos por los servicios ambientales, los servicios ecológicos que prestan a la humanidad, ¿verdad? Y ante esas políticas de conservación razonadas y sostenidas científicamente, vemos cómo se imponen criterios de orden economicista. Un ejemplo claro tiene que ver con la extracción de minerales, ¿verdad? En áreas que son, en teoría, estratégicamente importantes para ser conservadas. Pasa con los bosques tropicales, pasa con los manglares, pasa con los glaciares, pasa con muchos ecosistemas que son fundamentales para el mantenimiento de las condiciones de vida en el planeta. Además, no solo es que nos pretenden imponer una visión acientífica o anticientífica, sino que además vemos cómo se promueven muchas acciones incompatibles en nombre fundamentalmente de una economía que tiene muy poco de social, una economía con muy poco contenido orientado a mejorar el bienestar de las sociedades. Se mantiene, por ejemplo, las políticas en torno a continuar con la extracción y el consumo de hidrocarburos cuando está plenamente probada su inconveniencia. Se mantiene todo un diseño económico global en torno a la extracción de minerales y la innovación tecnológica orienta a que esa extracción de minerales vaya hacia otros minerales que antes no usábamos. Entonces ahí hay un conjunto de cosas sobre las cuales es preciso reflexionar. Las ciudades. Hay una evidencia científica que nos demuestra que las grandes aglomeraciones de personas en sitios concretos, determinados, delimitados, pues contribuye muy poco a salvaguardar la salud integral de las personas, ¿verdad? Esa necesidad fisiológica o como la queramos llamar, espiritual, de vincularlos con la naturaleza, cada día se ve menos posibilitada para muchísimas personas. Los que vivimos en las ciudades vemos como todo espacio natural es desbordado por el asfalto, por el cemento, por la infraestructura, ¿verdad? Y por un lado la ciencia te dice que hay que recuperar, hay que ecologizar las ciudades para volver a generar condiciones apropiadas para la salud humana, y por el otro lado pues
intereses terceros, intereses subordinados a otros intereses mayores, hacen todo lo contrario. Entonces, la tecnología pues no siempre está al servicio del bienestar. La tecnología, la ciencia, el conocimiento amerita entrar en el redil del bienestar común, y para ello hay que tener mucha conciencia. Esto que hablamos del desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo, pues pasa obviamente por modificar los modos de producción, por ejemplo, la producción de bienes y servicios que atiendan las necesidades reales de la humanidad. Pasa también por mejorar los canales de distribución, de acceso, y pasa también por modificar patrones de consumo. Yo estaba pensando, no es nada nuevo tampoco, no estoy creando conocimiento, de que son precisamente las preguntas y no las certezas las que impulsan el desarrollo del pensamiento, del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Las preguntas y no las certezas. Cuando nos quedamos en el marco de una certeza, pues restringimos las posibilidades de que el conocimiento avance. Y ahí me lleva a otra posición, un poco para complementarla, que tiene que ver con el rol de la educación en esa condición de promover que la gente se cuestione la realidad, ¿verdad? Se cuestione la realidad para impulsar procesos de conocimiento personales, colectivos, sociales, que permitan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en esos espacios donde la gente vive. Y eso me lleva luego a cuestionarme en torno a la calidad de la educación. Y me lleva más tarde a decir un poco que en este siglo XXI estamos en una especie de era donde las tecnologías de la llamada las TIC, la información y la comunicación, pues parecen ser el eje sobre el cual pivotan todo el resto de las acciones del conocimiento, de la acción. Estas tecnologías de la información y la comunicación tienen un ámbito que son las redes sociales. Yo soy muy ignorante en esto, no lo reconozco, pero también entiendo que hay muchísimas otras herramientas, además de las redes sociales, que pudieran eventualmente servir a los propósitos de desarrollo de las sociedades, de la procura del desarrollo equitativo, justo, promoción de los derechos humanos, todas estas cosas. Entiendo que tú, Robert, estás un poco en el camino de ir reconociendo el impacto de estas tecnologías, de la inteligencia artificial. Y bueno, sobre eso queremos que nos converses un poquito. Bienvenido. Bien, buen día. Un saludo a esta audiencia de este programa Vive tus Derechos. Siempre un placer conversar con el profesor Escandel, de aprender, de reflexionar. Sin duda un tema interesante, esto de la calidad educativa con la que introducía esta parte del programa, y en lo concreto hacía referencia a la duda. Sí, yo coincido en ello. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es dudar. Creo que en las escuelas debería enseñarse a dudar como génesis de la reflexión, de la búsqueda de respuesta y, por supuesto, de la creación o generación de nuevo conocimiento. Entonces vamos a partir puntualizando que yo celebro la duda. Es muy importante dudar porque buscamos respuesta y las respuestas nos llevan a nuevo conocimiento y a nuevas dudas. Entonces nos pone en el camino del crecimiento permanente. Eso en primer lugar. Luego el tema de la inteligencia artificial, muy de moda en estos tiempos. Creo que es ya la nueva realidad y siempre lo he dicho, esto es como la lluvia, no se puede detener. Nos corresponde adecuarnos de la mejor manera para convivir con ella.
Entonces, con relación a la inteligencia artificial, he tenido la oportunidad de iniciarme en el camino, sigo aprendiendo, lo estoy trabajando permanentemente y tengo algunas apreciaciones. Lo primero que yo cuestiono es el nombre de inteligencia artificial. Realmente las IA o inteligencias artificiales no son más que algoritmos, un conjunto de instrucciones que ejecuta una máquina para producir una respuesta. Instrucciones generadas por el ser humano. Hacia allá vamos. Entonces, la inteligencia artificial hay que desmitificarla. Nos hemos ido formando la idea que es casi que un ser superior, que es algo infalible, y es completamente lo opuesto. La inteligencia artificial es creada por el ser humano y funciona como un espejo. Si frente a la inteligencia artificial se para un chino, la respuesta la va a obtener en chino. Si se para un niño, la respuesta la va a tener adaptada al niño. Entonces, hay que romper con el mito de la inteligencia artificial como un ser infalible. Lo están usando para predecir cosas, lo están usando para diseñar cosas, y la verdad es que la inteligencia artificial se equivoca y mucho. La efectividad de la inteligencia artificial está en la humanización. El resultado que te arroja la instrucción que tú le das a la máquina, tú como usuario, como destinatario de esa información, debes hacer un proceso que en la academia se llama curaduría. En lo criollo es la capacidad de reflexionar sobre esa respuesta y tomar tus decisiones. ¿Por qué ocurre de esta manera? Porque la inteligencia artificial, cuando recibe una instrucción que se conoce con el nombre de prompt, que no es más que una orden o un requerimiento que le hace un ser humano, ella lo que hace es buscar en su base de datos, buscar en la web, organizar la información y te la presenta. Pero es mentira que allí hay un proceso de análisis, eso tiene que hacerlo el humano. La ventaja de la inteligencia artificial como apoyo a las actividades humanas es su capacidad de manejar alto volumen de información en un tiempo muy corto, pero está supeditada al ser humano. Si la información no es humanizada, no es válida. Sí, eso es realmente importante precisarlo, ¿verdad? No estamos hablando de un ser vivo, estamos hablando de una máquina, de una herramienta que es manipulada, es alimentada por seres humanos. Sin embargo, pues uno lee, observa, uno que tiene muchos años leyendo, ve que lo que parece improbable a veces se convierte en realidad, ¿verdad? Y uno ha leído, por ejemplo, textos de hace 40, 50 años atrás, 60, 70 años atrás, donde se expresa ya un temor que siento que ha ido creciendo en la sociedad global, temor fundamentado en el momento en que las máquinas sean capaces de pensar por sí mismas. Yo no sé si es verdad o no es verdad, no sé si es probable o no es probable, pero tengo temor, yo comparto ese temor, ¿verdad? En la medida en que le vamos cediendo poder a la máquina, pues bueno, yo no sé qué puede ocurrir. Esa ciencia ficción, ¿será que se va a convertir en realidad? Fíjese, interesante ese cuestionamiento. Todavía las máquinas no son capaces de reflexionar. Ellas se manejan en el mundo de lo fáctico. Ellas recogen información suministrada por humanos, comparan información suministrada por humanos y la organizan y la muestran para que sea usada por humanos. Entonces, esta inteligencia sin el componente humano difícilmente va a ser capaz de
autorreproducirse. Se han dicho muchas cosas, se ha incluso afirmado que hay máquinas capaces de generar emoción. ¿Y qué es lo que está ocurriendo detrás de esas máquinas, de ese conjunto de algoritmos, ese conjunto de instrucciones, de símbolos, de letras, de caracteres? Lo que está ocurriendo es que ellas aprenden a copiar patrones, y esos patrones es lo que nos regresa como respuesta, y a veces desde nuestra ignorancia en la interpretación consideramos que está dándonos una información nueva, pero cuando se busca en detalle resulta que no. Hay una experiencia reciente de un lingüista, manejaba varios idiomas y se propuso ahora una comunicación transespecie. Imitó sonidos y gestos de chimpancé y fue capaz de entablar, digamos, algún tipo de comunicación con los chimpancés. Y lo bonito de esto es que él hacía los sonidos y los chimpancés buscaban quién estaba generando el sonido, reaccionaban, seguían las instrucciones que le estaba dando a través de ese sonido, sin ellos ver que se trataba de un humano. Entonces, cuando develan el humano, la reacción de los chimpancés es digamos, de incertidumbre, porque ellos no eran capaces en ese momento de comprender que un humano le estuviese hablando en su idioma. Eso pasa un poco con la inteligencia artificial. También me ha ocurrido, y esto lo hablo desde la experiencia, con el tema del plagio. Hay programas de inteligencia artificial para el plagio. Yo he hecho algunas pruebas, he redactado párrafos completos de 15, 20 líneas y lo paso por la inteligencia artificial y me dice que hay plagio de un 60, de un 80%. Entonces me digo, ¿cómo va a ser un plagio si lo acabo de hacer yo? Y busco cómo comprobarlo. Resulta que el pensamiento que tengo yo en este momento como persona es un pensamiento ya influenciado por autores que he leído, por reflexiones compartidas con otros pares, y yo termino diciendo cosas que, aunque están saliendo de mi boca, aunque están generándose en mi mente, encuentran eco en otros autores, y la inteligencia artificial nos da la opción de, en un buen prompt, decirle: de este texto que te estoy suministrando, por favor, busca autores que coincidan y realiza la cita. Y yo me he sorprendido de instrucciones que yo le he dado un párrafo de 8 o 10 líneas y encuentro 6, 8 autores que han escrito sobre eso, y cuando yo lo cito ya deja de ser un plagio. Entonces eso le está pasando a la persona común. Tiene un pensamiento formado y considera que es exclusivo, que es de él, y resulta que allí está el rastro, allí está el camino de sus profesores, de sus padres, de sus amigos, que le fueron generando conocimiento, y ahora esa persona lo exhibe como propio y resulta que en cierta medida hay plagio. En resumen, la inteligencia artificial debe seguir siendo perfeccionada porque está muy lejos de ser inteligencia. Con lo que sí me quedo es con lo de artificial. Bueno, muy bien. Yo, un poco pensando en lo que acaba de decir, cada día es mucho más difícil ser original en algo, ¿verdad? El conocimiento acumulado en el tiempo, imagínate, tú haces el ejercicio porque estás consciente de esto y el aparato busca lo que tiene cargado ahí, que son textos producidos por otras personas, pero uno es también producto de mucha gente que no escribe, o sea, que nos transmitió cosas y no está registrado ahí en la maquinita. Eso por un lado. Lo otro que me llama la atención, tú dices que la máquina está aprendiendo a reconocer patrones, y aprender es una palabra como muy complicada, ¿no? Eso me lleva un poco también a pensar en torno a la ciencia, que es el marco de nuestra referencia, y sabemos que la ciencia se le llama neurológica, a entender el cerebro, cómo funciona, ha venido avanzando también de manera muy rápida. Lo que hoy sabemos del cerebro lo hemos descubierto en muy poquitos años comparado con toda la historia de la humanidad.
Y sabemos también que hay ciencia dirigida a tratar de crear cerebros orgánicos fuera del ser humano. No sé si me explico. Muy bien. La genética y todo, lo están haciendo. Entonces, cuando la máquina aprende y la posibilidad de un cerebro orgánico que está fuera de un ser humano, entonces uno empieza a lucubrar, a suponer cosas y los temores pues, persisten y se endurecen. En todo caso, pues, yo entiendo que es un tema que amerita muchísima reflexión. Luego entiendo también que la importancia de eso que llaman inteligencia artificial está fundamentalmente sostenida sobre el uso, la intención del uso que se le quiera dar. Puede servir como toda la maquinaria, como toda la tecnología, para el bien, o puede servir para el no tan bien, ¿verdad? Puede servir a los intereses de la sociedad global, de la gente, de la humanidad, pero puede servir también a propósitos, a intenciones de grupos de poder que están utilizando esto para perpetuarse, para fortalecer sus intereses en detrimento de la gran mayoría de la población que están prácticamente excluida. Bueno, ese es otro tema de reflexión. Lo que quería preguntar en el marco de la experiencia como docente, yo soy docente también, yo veo como el uso de la inteligencia artificial, entre comillas, se ha intensificado en los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes recurren a esos chats, no sé qué, GPT, esas cosas por ahí, y que, entre comillas, también para investigar. Entonces, bueno, la máquina que te produce un texto y que tú ni lo lees y se lo entrega al docente, ¿cómo está eso incidiendo en que el estudiante pues mejore sus condiciones, su conocimiento? Yo creo que eso también es un riesgo terrible, ¿no? El uso indiscriminado, sin conciencia de ese producto que genera la máquina. Sí. ¿Tienes información sobre algunos efectos sobre eso? Sí, cómo no. Bueno, en principio puntualizar lo siguiente. Cuando dije que habían máquinas capaces de aprender, realmente estoy haciendo referencia a paradigmas de aprendizaje. Esta capacidad de aprender no es más que la capacidad de copiar, de repetir patrones y copiarlos. Lo que ocurre es que el tema de aprendizaje es complejo para abordarlo, pero quiero puntualizar que a ese tipo de aprendizaje me refería, que es copiar patrones. Y eso se enlaza con la reflexión que usted hace. Yo la analogía del espejo la veo muy clara, porque a la misma máquina se le puede hacer la misma pregunta por dos usuarios diferentes, y la máquina es capaz de adaptar la respuesta a cada uno de los usuarios. ¿Por qué? Porque copia estilo, porque copia patrones. Los estudiantes están entregando producto de la inteligencia artificial, pero los docentes pueden reconocer patrones en los estilos de los estudiantes, y se nota mucho frases cortadas. Usted ve un hilo discursivo, un estilo de redacción, y el párrafo siguiente completamente diferente. Entonces el trabajo se observa como retazos. Si uno como docente le cuesta llegar a esos niveles por el tiempo, por la razón que sea, hay programas también de la inteligencia artificial que hacen la corrección por el docente y son capaces de detectar. La orden que usted le da es: por favor, céntrate en la coherencia discursiva de este documento, identifícame el número de patrones discursivos que tiene este documento y resáltame dichos estilos. Y la inteligencia artificial lo hace, y eso facilitaría el trabajo del docente porque va a algo muy puntual, pero le está haciendo un daño terrible, porque a veces no se cuenta con las herramientas, con el tiempo, con la dedicación suficiente, y estamos
dando por válido trabajos que en condiciones normales no serían suficientes para aprobar. Estamos teniendo una generación de estudiantes también artificiales. Si podemos hablar de inteligencia artificial, permítame el uso del término, vamos a tener estudiantes artificiales y muy probablemente docentes también artificiales. Sí, sin duda es un tema bien interesante. A mí no me preocupa que me engañen, me preocupa que se engañen ellos, ¿verdad? Así pensando es. que engañan a los demás. Así es. Y al final eso no se traduce en bienestar para ellos. Bueno, lamentablemente el programa se nos acaba, el tiempo es muy corto. Queremos agradecer tu asistencia. ¿Tienes alguna sugerencia final? ¿Cómo abordar este tema? Sí, fíjense, lo primero que me permito recomendar a las personas es desmitificar la inteligencia artificial como un ser humano o como un ente infalible. Veamos la inteligencia artificial como el reflejo de mi propia inteligencia. Si yo quiero una respuesta inteligente de la inteligencia artificial, yo debo ser inteligente a la hora de demandarla, a la hora de interpretarla y a la hora de usarla. Entonces yo me voy a quedar con esa frase, con la analogía del espejo. La inteligencia artificial por sí sola no es más que un vidrio que va a reflejar lo que tenga enfrente como usuario. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a terminar nuestra emisión de hoy de Vive tus Derechos con una frase de Stephen Hawking. Muy apropiado. Hace algún tiempo dijo: el éxito en la inteligencia artificial es lo peor que le podría ocurrir a la humanidad. Lo dijo Stephen Hawking, no lo digo yo.